También para intentar solucionar la crisis de vivienda, el Congreso aprobó el martes que los beneficios empresariales acogidos a la tributación reducida de la Reserva de Inversiones de Canarias se pueda destinar a la construcción de viviendas para el alquiler residencial. El Gobierno celebró ayer la noticia y espera que esta medida saque al mercado 10.000 casas. La oferta en Canarias, tanto de alquiler pero principalmente de alquiler, pero también de compra-venta, se ha quedado muy reducida y en cambio la demanda cada vez es más importante. Por lo tanto, esta posibilidad de que los fondos de la Reserva de Inversiones se puedan destinar a la construcción y compra de viviendas para ponerlas en régimen de alquiler, nos parece que es una muy buena noticia. Precisamente Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, consejero. Muy buenos días, un placer como siempre. Estamos de enhorabuena, gracias a que se va a poder destinar esos fondos de la RIC y hablamos de 10.000 viviendas. Sí, efectivamente, es una herramienta más, una medida más que impulsamos desde el Gobierno de Canarias, en este caso a través de una modificación de nuestro régimen económico y fiscal para poder permitir que la Reserva de Inversiones se pueda dotar, se pueda destinar a la construcción y compra de viviendas que luego se tienen que poner en régimen de alquiler además tradicional, que desde luego nos hace falta incrementar de manera muy clara. Por lo tanto, es una muy buena medida. Piensen que hay más de 2.000 millones de euros de fondos RIC ahora mismo disponibles y que parte de esos fondos se puedan destinar a vivienda sería realmente muy positivo. Importante insistir en eso que usted ha dicho, consejero, que es para alquiler tradicional y nunca vacacional, para que quede claro, ¿no? Queda prohibido además expresamente el alquiler vacacional, el alquiler de temporada a través de esta medida. También en todas las medidas que estamos aprobando en los decretos leyes que se aprobaron el año pasado y este año, en todas las medidas de impulso a la vivienda hemos prohibido expresamente el alquiler vacacional porque entendemos que eso evidentemente no resolvería el problema de la emergencia habitacional, sino todavía lo agravaría más. Necesitamos incrementar la oferta de vivienda y ese objetivo es el que nos hemos puesto desde el primer minuto. Las políticas de vivienda, la agenda política de Canarias está centrada en la vivienda y en dar respuesta a la emergencia habitacional a través de la posibilidad de crear hogares para que la gente en Canarias pueda desarrollar su proyecto de vida. En las últimas semanas hemos vuelto a ver esa imagen de la entrega de llaves a vecinos. ¿Poco a poco se van dando pasos también en este sentido? Sí, después de casi una década sin poder entregar viviendas, pues estamos viviendo ya con cierto ritmo pues la entrega de las primeras viviendas en distintos municipios de Canarias. Están programadas además en los próximos meses más entregas y eso desde luego pues da una luz de esperanza, ¿no? Porque le puedo asegurar que las he vivido en primera persona, que la emoción con la que recibe una vivienda, una nueva familia, la oportunidad de construir un proyecto de vida, la oportunidad que se le da a través de una vivienda es extraordinaria y creo que merece la pena todos los esfuerzos que hagamos para lograr que esto continúe a ritmo. Ahora mismo, el año 2024, iniciamos la construcción de 1.000 nuevas viviendas públicas. En este año 2025 la idea es también iniciar otras 1.000 viviendas públicas en los próximos meses o en los meses que llevamos ya del año. Pero también estamos comprando viviendas, comprando edificios inacabados, comprando también a la Sareb, comprando también viviendas a través de Provivienda, es decir, estamos multiplicando los instrumentos, movilizando más herramientas que nunca antes para dar respuesta a la emergencia habitacional, para tratar efectivamente de dar la oportunidad a muchas familias que están demandando vivienda en Canarias en cada una de las islas. Claro, porque es uno de los problemas más graves, si no el que más se preocupa a los ciudadanos últimamente, pese a todo, consejero. Y luego también están pues para trabajar de forma conjunta, hablando, pues por ejemplo, con los municipios, para dar a conocer mejor ese acuerdo, ese decreto, para agilizar pues la puesta en marcha también de vivienda, ¿no? Sí, efectivamente hemos tocado casi todas las patas, ¿no? Es decir, por un lado, el primer decreto ley pues agilizaba la construcción y la gestión del suelo en cada uno de los municipios. Ahora este segundo decreto ley lo que hace es agilizar la obtención de licencias urbanísticas. Costaba mucho
a muchos promotores en algunos municipios la obtención de licencias y hemos aprobado una nueva norma que lo que permite es agilizar el proceso de obtención de licencias urbanísticas. Y luego también la tercera pata es la financiación, y es esta modificación del REF, desde luego también va a aportar muchos fondos privados al sector de la vivienda. Creo que es importante destacar que el sector también está respondiendo, el sector privado. Hasta el año 2022 el sector privado promovía unas 100 viviendas al año de protección oficial, 100 viviendas al año. En el año 2024 se han promovido más de 2.000 viviendas protegidas que se van a construir o se están construyendo ya en Canarias de manera inminente. Por lo tanto, está respondiendo, pero todavía necesitamos más y por eso también no vamos a tirar la toalla, no vamos a parar en buscar más soluciones, en buscar también acuerdos con la banca. Creo que la banca también tenemos que implicarla en este proceso. Tenemos en ese sentido, pues estamos a muy poco de anunciar la hipoteca joven canaria y ponerla en marcha, que creo que también va a ser un incentivo muy importante para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda en propiedad a través de una hipoteca que va a financiar hasta el 95% del precio de la vivienda. También estamos trabajando en un código de buenas prácticas con el sector inmobiliario para evitar pues las malas prácticas, la mala praxis, el fraude. En definitiva, estamos haciendo, insisto, movilizando muchas herramientas porque efectivamente coincido con ustedes, este es hoy el principal problema que tienen los canarios y las canarias. Hoy precisamente leíamos en prensa, pues por parte de la Asociación de Constructores, hacer un llamamiento a que los bancos realmente le presten el dinero para poder construir y también el problema que tienen con la falta de mano de obra cualificada. Sí, efectivamente, los bancos, como digo, vamos también a lanzar una estrategia para implicarlos en el proceso, bien como decía la Asociación de Constructores, pero lo de la mano de obra también es un asunto realmente complejo que está afectando no solo a la vivienda, sino a toda la obra pública. El sector de la construcción pues perdió mucha mano de obra en la crisis financiera del 2007-2008, no la ha recuperado y ahí tenemos que trabajar en dos vías. Por un lado, pues en capacitar a mayor número de personas, es decir, generar oportunidades a la gente que hoy no tiene empleo para que pueda dedicarse a este sector, y por otro lado me parece muy interesante y muy atractivo apostar por la innovación y por la industrialización en el sector. Lo veíamos hace no muchas semanas, en Canarias se construía por primera vez un edificio a través de una impresora 3D, es decir, automatizando el proceso de construcción del edificio, era justo en Arinaga, y esa posibilidad pues llevaba también a que los perfiles de puestos de trabajo en el sector de la construcción se transformaran, es decir, pasaran de la construcción tradicional pues a una construcción digital que desde luego hace que sean puestos también más cualificados e incluso permita otro tipo de perfiles profesionales. Creo que esa vía de la digitalización, de la innovación, también tenemos que explorarla y en ese sentido también hay fondos europeos, fondos del gobierno del Estado que tenemos que atraer para apostar por la digitalización y la innovación en el sector de la construcción, que va a ser una de las respuestas a la falta de mano de obra. Desde luego que la cuestión de la vivienda hay que atacarla por muchos frentes. Fíjense que hay un dato que ha llamado la atención, que tiene que ver con los jóvenes. El Consejo Canario de la Juventud, que decía que la capacidad de emancipación de los jóvenes de aquí de Canarias se ha reducido en un 70%, precisamente, y ya no por otras cosas, sino por la falta de vivienda directamente. Sí, básicamente todos los datos tienen un cariz común, que es la falta de oferta. Es decir, al final, si hoy vamos a cualquier portal inmobiliario de cualquiera de las islas o cualquiera de las capitales, veremos que la oferta de viviendas en régimen de alquiler y en régimen de compraventa se ha reducido de manera exponencial en los últimos 2 años. Es decir, en muy poco tiempo la oferta ha ido reduciéndose de manera muy importante y en cambio la demanda ha seguido incrementándose, porque incluso la población ha seguido incrementándose, porque la necesidad de hogares también hace que se incremente, es decir, esa tensión entre oferta y demanda está provocando al final que todos los datos pues sean muy similares. Por eso es importante medidas como la reserva de inversiones, medidas como la agilización de licencias, porque todo esto va
en pro de incrementar la oferta, de buscar la manera de incrementar el número de viviendas que se pongan en el mercado de alquiler y de compraventa. También medidas que incentivan la compra, como puede ser la hipoteca joven, que además va destinado a menores de 40 años y que busca precisamente pues incrementar la posibilidad de que los jóvenes accedan a una vivienda en propiedad, que creo que es muy oportuno. Creo que al final todas las medidas están afrontándose de distintos ámbitos, no hay ninguna que ponga punto y final, sino seguimos poniendo medidas sobre la mesa, herramientas, estamos comprometidos, ayuntamientos, cabildos, tengo que decirlo, ayuntamientos de todos los colores, cabildos de todos los colores y el Gobierno de Canarias, para tratar de dar respuesta a la emergencia habitacional, sabiendo que no es un problema exclusivo de Canarias, que es un problema que está en el conjunto de Europa, pero que desde luego en Canarias estamos poniendo las bases para dar respuesta a esta emergencia habitacional. Como usted dice, no es solo un problema de Canarias, y por eso en la conferencia de presidentes Pedro Sánchez puso sobre la mesa un pacto de Estado sobre el tema de la vivienda. Canarias sí mostró su intención de sumarse a ese pacto, pero ¿se ha sabido algo más? No, estamos absolutamente convencidos que efectivamente, si hay un asunto, hay muchos probablemente, pero si hay un asunto que es necesario un pacto de Estado, es la vivienda, porque afecta al final al futuro de un país, al desarrollo de las familias y de la ciudadanía de ese país. Por lo tanto, estamos convencidos que motivos de sobra hay para sentarse y ponerse de acuerdo. Y nosotros efectivamente estábamos de acuerdo porque entendíamos que era necesario impulsar esas medidas, muchas de ellas ya avanzadas en el caso de Canarias. El presidente Sánchez proponía tres cuestiones. La primera de ellas era de incorporar o incrementar la financiación para las políticas de vivienda. Estamos absolutamente de acuerdo. Hoy tenemos el mayor presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda. La segunda medida era que el parque público de viviendas fuese permanente, es decir, fuese siempre público, algo que ya en Canarias es así desde el Decreto Ley 1/2024, es decir, desde el año pasado. Claro. Y la tercera medida era crear datos públicos para dar respuesta o para conocer la realidad de la vivienda. Canarias ha creado el Observatorio Canario de la Vivienda precisamente con el objetivo de dar respuesta y conocer los datos reales con rigor del comportamiento del sector de la vivienda, del sector inmobiliario. Claro, y con respecto a la financiación, un matiz que nosotros hemos propuesto, porque le hicimos una contrapropuesta al Gobierno de España, que es precisamente los ayuntamientos canarios, los cabildos de Canarias y el Gobierno de Canarias tienen remanentes fondos que no se han gastado, que no nos permite gastar la legislación y que entendemos que hay motivos suficientes para que el Gobierno de España permita utilizar los remanentes y el superávit para vivienda. Creo que esos son algo más de 2.000 millones de euros que podríamos utilizar las distintas administraciones canarias precisamente para dar respuesta a la emergencia habitacional a través de políticas de vivienda, de incrementar el parque público de vivienda, de fomentar la construcción de vivienda protegida y, en definitiva, en buscar hogares y para el desarrollo de vida de los canarios. Bueno, consejero, se nos acaba casi el tiempo, pero no queríamos dejar de preguntarle por también otra área importantísima de su consejería, la de movilidad, la movilidad sostenible, otro de sus principales objetivos, y vemos un ejemplo importante en la isla de Tenerife, donde se ha firmado un importantísimo acuerdo para, por ejemplo, escalonar las entradas a la Universidad de La Laguna. Pues sí, efectivamente, yo felicitar al Cabildo de Tenerife y a la Universidad de La Laguna por ese acuerdo, es muy oportuno. Estamos hablando siempre de movilidad sostenible, de los problemas de congestión en las carreteras y siempre, o anteriormente, siempre nos llevaba a hablar de obras. Y creo que era importante hablar de obras, es importante ejecutar obras, pero también es importante utilizar las infraestructuras que hoy tenemos de manera cada vez más eficiente. Y este acuerdo que ha firmado el Cabildo y la Universidad de La Laguna, desde luego, demuestra una utilización eficiente e inteligente de nuestras infraestructuras, escalonando la llegada, buscando fórmulas alternativas para evitar la congestión de nuestras principales vías. También se ha llegado a acuerdos
con el sector del transporte. En el Cabildo de Gran Canaria también hay que decir que también se está haciendo un esfuerzo importante por el área de movilidad para buscar acuerdos con los distintos sectores para, en el mismo sentido, hacer un uso cada vez más inteligente y eficiente de las vías. Creo que estamos en el camino correcto. Además, el Gobierno está impulsando por primera vez una ley de movilidad sostenible que además recoge y da cobertura a todo este tipo de acuerdos de manera integral. Gracias por atendernos, Pablo Rodríguez. Que tenga un buen día. Buenos días. Gracias a ustedes. Un placer como siempre y buen día. Buen día.